Un cordial saludo y continuamos nuestro curso revisando un concepto muy importante que es el algoritmo del descenso del gradiente. Es uno de los algoritmos más importantes dentro del Machine Learning. Básicamente es un algoritmo de optimización que nos permite encontrar un mínimo local de una función que es diferenciable. Nosotros usamos este tipo de algoritmos cuando estamos entrenando los modelos de Machine Learning. El objetivo de este video es que entendamos en detalle cómo funciona el algoritmo del descenso del gradiente para que después lo podamos usar en los algoritmos de Machine Learning y de Deep Learning que vamos a desarrollar en este curso. Cualquier persona que esté trabajando con Machine Learning debe entender bastante bien cómo funciona este algoritmo. Vamos a mirarlo. Supongamos que tenemos esta función, una función cuadrática que tiene esa forma y nosotros queremos encontrar el punto mínimo. En este caso, en esa función, el punto mínimo se encuentra en el valor x igual a 1 y el valor mínimo de esa función es y igual a menos 2. Pero supongamos que nosotros no conocemos esa gráfica y solamente conocemos la función y queremos encontrar ese valor mínimo. Lo que vamos a hacer es pararnos en un punto aleatorio, que vamos a suponer que es este, que está aquí, y vamos a tratar de movernos en una dirección tal que nos acerquemos al mínimo de esa función. Nosotros siempre vamos a, digamos, a encontrar los mínimos independientemente de cómo sea la función. Siempre vamos a encontrar los mínimos en una función cóncava, es decir, la función puede ser más compleja que esta, pero el mínimo local siempre va a estar, digamos, en una hondonada como esto. Entonces esto lo podríamos generalizar para cualquier tipo de función. Entonces en este caso lo que tenemos que ver es hacia qué dirección nos necesitamos mover. Aquí claramente necesitamos movernos hacia la derecha, es decir, hacia un valor de x mayor al x actual. Eso quiere decir que necesitamos al valor actual sumarle un número positivo. Ahora, recordando un poquito de cálculo, la derivada de esta función en este punto es negativa porque es una función decreciente. Recordemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente en esta curva, luego en este caso es negativa. Luego lo que yo tendría que hacer es sumarle la derivada en este punto, que yo sé que es negativa, y con este signo negativo voy a estar sumándole un número positivo. Este alfa se llama la tasa de aprendizaje, después la vamos a revisar con detalle. Bien, de esta forma, si nosotros nos movemos estando en un punto x sub y a un punto x sub y más 1, utilizando esta fórmula, nos estaríamos acercando a un valor menor. Y si volvemos a aplicar esto iterativamente, nos estaríamos moviendo en descenso utilizando el gradiente. Esta derivada se conoce como el gradiente, de ahí el nombre, es el descenso del gradiente. Es importante tener en cuenta que para alfas suficientemente pequeños, el suficientemente pudiera ser relativo, pero vamos a decir que es un suficientemente pequeño, el valor de la función evaluada en este punto va a ser mayor que el valor evaluado en el punto x sub i más 1 si para hallar ese x sub i más 1 utilizamos esta fórmula. Y si hacemos esto de forma iterativa, cada vez obtendremos un valor de la función más pequeño y nos estaremos acercando a un mínimo local. En este mínimo local, esta derivada va a empezar a ser muy cercana a 0, de tal forma que en el mínimo local la derivada va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si estamos al otro lado del mínimo local? Analicemos que deberíamos movernos hacia la izquierda, es decir, este valor azul es menor que el valor actual. Eso significa que deberíamos, en lugar de sumarle un número positivo, restarle un número positivo. Y como la derivada aquí es positiva, la fórmula sigue siendo la misma. Es decir, que en este caso, para alfa lo suficientemente pequeños, la función evaluada en el punto actual va a ser mayor que la función evaluada en el punto siguiente si aplicamos esta fórmula para actualizar el punto.
Eso quiere decir que no importa dónde escojamos el punto inicial, si utilizamos este algoritmo para ir moviéndonos en el eje de las X, cada vez nos acercaremos más al mínimo local. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un dato tridimensional? En ese caso, este x y ya no es un solo elemento, sino es un vector, en este caso de 2 coordenadas, pero se cumple exactamente lo mismo. Y si actualizamos el vector de coordenadas inicial, restándole alfa veces la derivada en ese punto, obtendremos un punto menor. Y esto no solo aplica para 2 dimensiones, sino aplica incluso para múltiples dimensiones. Lo siguiente que queremos hacer es resolver este problema en Python, pero primero en el siguiente video vamos a ver una introducción a Colab, que es una herramienta de Google para desarrollar Machine Learning. Nos vemos en el siguiente video.